Familia Vida en Plenitud, ¿cómo están todos ustedes? Espero que maravillosamente. Damos gracias a Dios por su inmensa bondad, por su inmensa misericordia, con que nos ha hecho aceptos en el amado. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por estos tiempos de edificación y de formación en ti, Señor. Gracias por tu guianza, porque definitivamente tu Espíritu nos guía a toda verdad. Gracias por abrir los ojos de nuestro entendimiento conforme a tu propósito y conforme a la verdad presente donde nos has establecido en este tiempo, Dios. Gracias por tu guianza maravillosa que siempre nos ayuda a tomar las mejores decisiones en el entendimiento de Cristo en nuestras vidas, Señor. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos en este día. Te damos honor, gloria y majestad, Señor, pues solo tú eres santo, pues solo tú eres digno, pues solo tú eres grande, solo tú eres poderoso, Rey. Solo tú eres maravilloso, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Espíritu Santo, gracias por tu guianza. Amén. Gracias. Bueno, mis amados, en este día definitivamente es encontrarnos en el Espíritu, mi espíritu conectado con su Espíritu y poder ser edificados y formados en esa estatura de ese varón perfecto. Hoy, más que una enseñanza, quiero que podamos realizar un taller en la distancia. Quiero que podamos repasar algunas cosas y algunos conceptos importantes, y voy a enfatizar a medida que vaya hablando, voy a enfatizar algunos puntos. Esos son los puntos claves donde van a estar las preguntas, que serán, el día que suba el video, serán enviadas al WhatsApp también las preguntas, para que el domingo podamos todos interactuar a través de esas preguntas que nos vamos a hacer. Entonces es un taller que vamos a hacer. Si usted quiere imprimir la hoja que le voy a enviar al WhatsApp el sábado en la tarde, le voy a enviar esa hoja al WhatsApp. Si usted quiere imprimirla, lo puede hacer, la puede llenar, la puede contestar. Pero la idea es que podamos hacer, hay una parte que dice que hacer un dibujo para un concepto, hágalo. Y el domingo por Zoom nos lo muestra en la cámara, ¿sí? Pero la idea es que todos participemos y todos podamos responder el taller. No todos van a contestar las preguntas, pero no todos van a participar con las 10 preguntas, más bien sería, todos van a contestar las 10 preguntas, pero por lo menos a una persona le va a preguntar la primera pregunta, a otra la segunda, a otra la tercera, así, para que podamos todos afianzar conceptos y escucharlos en su manera de pensar también. Dios es maravilloso, Dios es bueno, Dios es poderoso. Y vamos a hablar hoy del Hijo engendrado. Yo quiero que usted repita conmigo, yo sé que no lo estoy viendo, no sé si usted lo va a repetir o no. Diga, soy hijo engendrado. Soy hijo engendrado. Soy hijo engendrado. El objetivo de esta charla es que usted pueda interiorizar su identidad como hijo de Dios. Hemos hablado mucho acerca de la identidad, con esa seguridad de que fuimos engendrados directamente de Dios. Fue Él quien nos engendró. Un engendramiento espiritual, un engendramiento desde lo alto, ¿verdad? Dios me engendró. En mi caminar como hijo de Dios he tenido la oportunidad de recorrer también muchos lugares, por decirlo así. Y hay otros que han tenido la oportunidad de salir a diferentes países. Pero el hecho de que tú vayas a un país diferente no significa que tú eres ciudadano de ese país. En el caso de nuestro pastor Jorge, que está en Estados Unidos, no significa que por estar en Estados Unidos él sea ciudadano de ese país. Tiene que ser aceptado, tiene que vivir un proceso para que sea ciudadano, tiene que hacer un trámite legal para obtener un documento, el cual a su vez le da el derecho de vivir de manera legal en los Estados Unidos, de que se nacionalice en los Estados Unidos. Creo que Estados Unidos
tienen unas exigencias bien tremendas porque tienen que aprender mucho de historia, tienen que aprenderse el himno nacional de Estados Unidos, tienen que saber todos los estados que contiene esta nación, tienen que saber el significado de la bandera, eso así por encimita. Y fuera de eso tienen que cumplir una serie de requisitos allí para que puedan obtener su documento legal que los acredita como ciudadanos de ese país. Pues en nuestra vida espiritual no hay diferencia. Definitivamente aquí no hay diferencia, ¿verdad? El que seamos seres humanos como cualquier otro nos da el derecho de ser ciudadanos del reino de Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Nos da ese derecho? En nuestra vida espiritual, el que seamos seres humanos como cualquier otro no nos da el derecho, no nos da el derecho legal de ser ciudadanos del reino de Dios. No todos los humanos son ciudadanos del reino de Dios, habitan en el mundo. Muchos dicen, todos son hijos de Dios. No, todos son creación de Dios, pero no todos son engendrados de Dios, ni todos son hijos de Dios. Yo quiero que me entienda eso porque estamos hablando de que soy un hijo engendrado. Es necesario un trámite legal que fue consumado en la cruz del Calvario por Jesucristo, nuestro Señor, para hacernos ciudadanos legalmente del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Era necesario un trámite legal para ser ciudadano. No hay diferencia, o sea, es una sombra, un tipo, una figura de lo que en el área espiritual también ocurre. En el área natural es necesario un trámite legal para hacerse ciudadano de un país y en el área espiritual era necesario un trámite legal y ese trámite legal es Jesucristo en la cruz del Calvario para hacernos verdaderos ciudadanos del reino de los cielos. Como antes mencionado, este es un tema muy interesante para considerar nuestra identidad, nuestra genética. A veces olvidamos esos términos. Ser hijo engendrado, ¿qué es ser engendrado? Tener identidad, ¿qué es tener identidad? Y la genética, ¿qué es esa genética como hijos de Dios y ciudadanos del reino? Primero, identidad. Identidad. Lo primero que tendríamos que analizar es el significado de identidad. Y esta es una de las primeras preguntas para que usted tenga en cuenta. Identidad. ¿Qué es identidad? Acuérdese que en el WhatsApp yo le voy a enviar las preguntas bien elaboradas. Pero para que usted tenga en cuenta la respuesta, si va a tener que volver a ver el video, pues va a tener que volver a ver. Pero, ¿qué es identidad? Identidad es la circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra. Identidad es la circunstancia de ser una persona o cosa en concreto o no otra, determinada por un conjunto de rasgos o características que la diferencian de otras personas. También identidad se define como un conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en un conjunto. Identidad, circunstancia de una persona o cosa en concreto y no otra determinada por un conjunto de rasgos o características que la diferencian de otras. En conclusión, identidad es un conjunto de rasgos o características que tiene la persona que la diferencia de otra. ¿Cuál es nuestra identidad como hijos de Dios? ¿Qué nos hace diferente de los demás? En esa identidad que tenemos como hijos de Dios. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta, y en definitiva es importante que también lo podamos repasar y redefinir, es la genética. Y la genética no es más que la ciencia o parte de la biología que estudia los genes y los mecanismos que regulan la transmisión de los caracteres hereditarios de padres a hijos. ¿Qué es genética? Es la ciencia o parte de la biología que estudia los genes y los mecanismos que regulan la transmisión de los caracteres hereditarios de padres a hijos. Eso hace la genética. Estudia los caracteres hereditarios de los padres a hijos. ¿Qué genética tienes tú?
¿Cuál es tu ADN? ¿Cuál es el contenido de tu ADN? ¿Eres del mundo? ¿O eres un ciudadano del reino de los cielos cuya genética es la misma que contiene el Padre Celestial? Wow. Esto tiene que movernos y como que esos conceptos tienen que estar tan claros en nuestra mente que cualquiera que nos pregunte podamos responderle de una manera concreta, de una manera bien clara, definitiva. Nuestra legalidad en Dios tiene su documento firmado por la sangre de su Hijo y sellado por el Espíritu Santo. Nuestra legalidad en Dios tiene su documento firmado por la sangre de su Hijo Jesucristo y sellado por su Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, y esta es otra pregunta que está ahí para que ustedes también la marquen. No hagan en Efesios 4:30. Está en una versión que es una palabra sencilla, es una palabra muy clara, es la versión más actualizada que está. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. No hagan, Efesios 4:30, no hagan que se ponga triste el Espíritu de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Bueno, Efesios 4:30. La identidad es un asunto de mentalidad. Se escuchan muchas veces preguntas como ¿por qué no me salen bien las cosas si soy hijo de Dios? ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿Pero por qué no me salen bien las cosas si yo soy hijo de Dios? ¿Por qué mi economía no es próspera si yo ofrendo, si yo diezmo, si yo soy generoso? ¿Por qué estoy enfermo si por sus llagas fui sano? Y muchas otras preguntas que a veces nos hacemos o hay personas que se las hacen, aún siendo hijos de Dios. Necesitamos tener algo muy claro, que no se trata de la carencia genética. Aquí no tiene nada que ver la genética. Pero ¿por qué me va mal si soy hijo de Dios? No, tú tienes los genes del Padre, tú tienes los genes de Dios, y en esa genética lo que realmente puede tener a un hijo no es la genética, porque la genética está a ti nada, circunstancias adversas, situaciones difíciles no van a quitarte de la posición de hijo. Puedes pasar momentos difíciles porque el ser hijo no garantiza que no vamos a vivir crisis financieras, crisis de enfermedad, crisis de donde las cosas no te van a salir como tú quieres. Pueden salir todas esas circunstancias adversas, pero eso no significa que tú dejarás de ser hijo. La genética de Dios está en ti, escuche hermano. La genética de Dios está en ti. El ADN del Padre está en ti. Pero ¿por qué no me salen las cosas como yo espero que me salgan? Pues muchas veces es lo que detiene ese avance en ese hijo de Dios. Generalmente de tener una vida fructífera, lo que detiene eso de tener una vida fructífera, de lo que en verdad carece es que no tiene una identidad clara. Ha perdido en su mentalidad el concepto de identidad. Entonces, hay que volver a reafirmar eso una y otra vez en nuestras vidas. La identidad tiene que estar clara. ¿Cuál es tu identidad? La identidad que posee una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios que me fue dada por Cristo. Y mi identidad tiene que ser definida por el carácter de Cristo. Me identifico con el carácter de Cristo. Jesús pasó por circunstancias difíciles, pero Él nunca perdió su identidad. Yo hago lo que mi Padre me dice que haga. Los que me ven a mí ven al Padre. ¿Qué ven los demás en ti? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás reflejando? ¿Cuál identidad estás reflejando en los demás? En muchas empresas ahora tienen algunos asesores que son especie de motivadores o de coachings que llaman de entrenadores para motivar a las personas para que sean como prósperas en sus labores en medio de esas empresas. Y hay una frase que utilizan ellos muy común y es que cada mañana reúnen a los empleados y les dicen: no hay cosas imposibles, hay hombres incapaces. Y
y los motivan a tener una identidad corporativa clara para salir al mercado, para ser productivos en el mercado donde están trabajando. Y creo que nosotros como hijos de Dios no podemos olvidar la identidad que tenemos, que proviene de nuestro Padre Celestial. Dios no nos dejó a medias o en obra gris. Él concluyó todo en su Hijo. El apóstol Pablo lo expresa de la siguiente manera. Y este texto bíblico es otra pregunta que van a encontrar ustedes en el taller que vamos a realizar el domingo por Zoom a las 9 de la mañana. Colosenses 2:10, pero la parte B. A ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo. A ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo. Quiero mirar la versión común, si me permiten un segundo. Quiero mirar esa versión común que nosotros manejamos, que la tengo aquí a la mano. Vamos a ver qué nos dice aquí Colosenses. Colosenses 2:10, la parte B. Bueno, aquí la podemos leer toda. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Algunas versiones cambian el orden, pero no cambia su significado principal o esencial, ¿verdad? A ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo. Tengan en cuenta ese texto. Cristo mismo no solo nos completa, sino que también nos habita y nos da un futuro glorioso. Colosenses 1:27. Colosenses 1:27. Cristo en vosotros, la única esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la única esperanza de gloria. Y aquí dice Colosenses 1:27. A ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Bueno, estamos completos en Cristo. Tenemos su ADN, tenemos su genética. Y cuando uno tiene su genética, hereda los genes del Padre. Yo no sé, pero a mí me da alegría eso, y perdónenme que me ría. Pero cuando dije esa frase sentí algo en lo profundo de mi corazón muy bonito. Wow, tengo los genes de mi papá y heredo lo de mi padre. Heredo las características, heredo el carácter de mi padre. Por eso es que los padres, a veces cuando ven un niño a alguien, heredó el genio de su papá, heredó el genio de su mamá, heredó los ojos de su papá, heredó el cabello de su mamá. Y se nota la herencia genética. Mis amados, que en este tiempo, y lo voy a decir proféticamente, que en este tiempo nosotros como una generación entendida de hijos de Dios, hagamos notar la herencia genética de nuestro Padre Celestial. Hagamos notar la herencia genética de nuestro Padre Celestial. Somos engendrados por Él. Ahora, no carecemos de genética. Y quiero que esto quede claro. La genética está completa, el ADN está completo. Lo que a veces fallamos es en el proceso de la mentalidad en cuanto a nuestra identidad. Y ahí es cuando tenemos que reafirmar la identidad de Dios en cada una de nuestras vidas. ¿Qué es identidad? De pronto eso no está como una pregunta, sí, esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es identidad? No se olvide. Nos hizo hijos, nos dio su genética, su ADN. Como ya hablamos un poco de la genética, de qué es la herencia, hay una pregunta ahí, dice que ilustre a través de un dibujo qué significa genética. Hágalo en la hoja, yo les voy a enviar la hoja, hágalo en la hoja. Ilustre, volvámonos niños, volvámonos como si estuviéramos en el consultorio de un psicólogo que a veces nos pone a dibujar cosas. Volvámonos de esa forma, volvámonos niños. Papi, dibuje su familia. Papi, dibuje. Hoy, Casa Vida en Plenitud, hijos amados de Dios, a través de un dibujo, expresen qué es genética. Vamos a ver cómo lo hacemos. Puesto que somos engendrados por Dios mismo, somos engendrados de Dios mismo. Juan 1:12 al 13 dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre,
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Wow. ¿Te has puesto a pensar la magnificencia de este versículo? Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí estamos hablando entre hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios utilizó tus padres físicos para que fueses evidente en este planeta Tierra y cumplieses el propósito de Dios, pero tú eres engendrado desde la eternidad por parte de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Desde antes, desde la fundación del mundo, tú eres un escogido, un engendrado por Dios. Pero ¿cómo me engendró Dios? ¿Te has preguntado? Si Dios no tiene esposa, ¿cómo me pudo haber engendrado? Pues necesitábamos algo legal de lo cual pudiéramos ser engendrados sus hijos. Y fue a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Por eso de su costado salió agua y sangre, simbolizando el parto de la mujer. Que cuando una mujer tiene a luz un hijo, generalmente expulsa agua y sangre. Es algo simbólico del nacimiento de una generación de hijos, la eclesía, el cuerpo de Cristo. Somos hijos engendrados por Dios. Nunca se te olvide eso. Tú no eres una casualidad. Tú eres un hijo engendrado de Dios. Para ser engendrados como hijos de Dios, se necesitó de su semilla, de la semilla del Padre Eterno. El apóstol Pedro lo expresa de la siguiente manera. Siendo renacidos, primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Yo no sé si estoy reafirmando algo o algo se está moviendo en mi interior de tal manera que estoy entendiendo mucho más a través de estos conceptos la naturaleza, el carácter, la identidad, la genética que ahora poseo como verdadero hijo de Dios. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Y quién es la palabra de Dios? El verbo que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pero quiero que miremos este mismo texto de Primera de Pedro 1:23 en una versión griega más reciente y más original. Y dice, siendo hechos nacer, no procedentes de espora corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra viviente de Dios y permaneciendo por dentro por las edades. Este es un texto más cerca del original, es un texto griego más cerca del original. Siendo hechos nacer no procedentes de espora corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra viviente de Dios y permaneciendo por dentro por todas las edades. Aquí habla ya, no habla de simiente, sino habla, en otras versiones dice esperma. Aquí habla de una espora. La palabra viviente, esa es la palabra eficaz. Y este mismo texto lo voy a leer en esa versión de esta palabra viviente, palabra eficaz. En el principio era la palabra viva y eficaz, y la palabra viva y eficaz era el Dios, y Dios era la palabra viva y eficaz. Estoy leyendo Juan 1:1, perdón que creo que no les nombré el texto. Juan 1:1 y Juan 1:11 al 14. Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra viva y eficaz, y la palabra viva y eficaz. Juan 1:11, Él era el Dios y Dios era la palabra viva y eficaz. Para por y hacia adentro de los suyos vino, y los suyos no lo tomaron consigo. A tanto le recibieron, dio a ellos el privilegio y derecho de ser hijos de Dios, quienes no proceden de sangre, ni proceden de voluntad, designio o cosa deseada de la carne, ni proceden de voluntad, designio o cosa deseada de varón, pero proceden de Dios.
de quien fueron nacidos. Y la palabra viva y eficaz, carne, llegó a ser y habitó en tienda en nosotros, y la gloria y esplendor de él, su gloria y esplendor como del unigénico al lado del Padre, lleno de gracia y bondad, inmerecida y verdad. Parece que fuera más complejo de entender, pero cuando uno lo mira, este texto de la palabra viviente es muy claro y muy diciente. Y habitó en tienda en nosotros. Somos el tabernáculo de Dios, por eso somos sus hijos. Y vimos su gloria y esplendor como unigénito al lado del Padre. La palabra viva y eficaz. El verbo, en la versión corriente dice el verbo, aquí dice la palabra, pero dice viva y eficaz. La palabra simiente, ¿verdad? Que leímos en Primera de Pedro 1:23, y que aquí en otra parte dice espora. La palabra simiente en griego es espora, por eso esa versión se acerca más al griego. La palabra simiente en griego es espora, y es muy diferente a la palabra esperma. Mientras que el esperma contiene los espermatozoides, que son las células reproductoras masculinas destinadas a la fecundación del óvulo, las esporas son células reproductoras que no necesitan ser fecundadas y que originan un nuevo organismo sin tener que fusionarse con otra célula. Por eso, hermano, hemos nacido de una espora no corruptible, sino incorruptible. Una célula que no necesita ser fecundada y que origina un nuevo organismo. Por eso no podemos nombrar la palabra esperma, porque si el esperma necesita de otras células llamadas óvulos para fecundarse y formar un organismo. La espora no. La espora, que es el ADN del Padre, por el cual Él me hizo su hijo, se reproduce de una manera única y nos fecunda únicamente, se reproduce por sí mismo, no necesita fusionarse con otra célula, de manera natural, para que llegásemos a esa existencia humana, ¿verdad? Para llegar a la existencia humana necesitamos dos células. Para llegar a la existencia espiritual, solo el designio de nuestro Padre Celestial, una sola célula. Para llegar a la existencia humana se necesitaron de dos células diferentes, una de nuestro Padre y otra de nuestra Madre, las cuales se fusionaron y nos dieron los rasgos y las cualidades que poseemos. Por otro lado, en el propósito eterno, nos trajo a existencia divina por medio de una única célula, la simiente, que en griego es espora, no es esperma, en griego es espora, incorruptible, la cual nos dio por medio del unigénito todos los rasgos y las cualidades del Padre, para que dicho unigénito pasase a ser el primogénito entre muchos hermanos. Wow. Dios tenía todo, absolutamente todo preparado de antemano. No hay nada que se salga del designio de su voluntad. Todo fue creado por medio de Él, para Él, por Él y para Él. Wow. Es tremendo ese concepto de espora. Es tremendo entender que a través de esa única célula, de ese unigénito, de esa célula unigénita, única, nosotros fuimos hechos hijos de Dios. Para pasar a ser primogénito, como dice, ¿no? Para que dicho unigénito pasase a ser primogénito entre muchos hermanos. Nos dio sus cualidades a través del Hijo, nos dio las características, los rasgos. Por eso es que los demás cuando nos ven dicen, he aquí los hijos de Dios. Ha sabido en plenitud una generación de hijos que manifiestan y evidencian la naturaleza del Padre por el ADN que contenemos en Cristo Jesús. Eso es maravilloso. Es extraordinario que podamos entenderlo, ¿verdad? A los que antes, Romanos 8:29 dice, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nos hizo conformes a través de esa espora, conformes a la imagen de su Hijo. El apóstol Pedro reafirma esa genética en su primera carta, por medio de los cuales nos ha dado preciosas. Segunda de Pedro 1.4. Segunda de Pedro 1.4. Vamos a leerlo. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esa genética nos hizo participantes de su naturaleza divina. Qué privilegio, qué honor tan grande, que no siendo nada nos hizo participantes de su misma característica, de su mismo ADN, de su misma genética, a través de la espora. Ahí ya estamos armando el concepto de la palabra genética para que usted pueda a través de un dibujo expresarlo. Ahí va a estar en las preguntas. Entonces no se les olvide realmente esa parte, ¿verdad? Seguimos adelante, lo que se hereda. Tener claro el concepto de naturaleza también es muy importante para que nosotros podamos funcionar como verdaderos hijos de Dios. Un perro no maulla, su naturaleza es ladrar. Si maullara nos asustaría muchísimo, ¿verdad? No es natural que ellos procedieran de esa forma. Ellos ladran, mueven la cola y hacen todo lo que es normal que debe hacer un perro, ¿verdad? Esa es su naturaleza. Ahora la pregunta es, ¿un hijo de Dios, cómo es su comportamiento? ¿Qué evidencia la naturaleza que posee? ¿Qué características de su naturaleza se manifiestan en el entorno natural donde Dios lo ha establecido? ¿Cómo estamos funcionando en esa naturaleza que poseemos como hijos de Dios? La naturaleza divina ha sido depositada en nosotros y cambió nuestra genética. Esa es una pregunta que hay ahí. ¿Qué cambió la naturaleza divina? Cambió nuestra genética. Nosotros veníamos con una genética natural y no conteníamos la genética del Padre Eterno. Pero cuando la naturaleza de nosotros es cambiada, o más bien, cuando la naturaleza de Dios es depositada en nosotros, cambia nuestra genética inmediatamente. Ahora somos hijos de Dios, engendrados, renacidos, adoptados, pero somos hijos de Dios por la genética y la naturaleza que ahora poseemos. Antes de manera natural pecábamos, el pecado era algo normal en nuestras vidas, pues por nuestra naturaleza era una naturaleza de muerte, de maldad, andábamos en tinieblas con corazones corruptos, pero ahora no es ni anormal ni sobrenatural que vivamos una vida de santidad. Mi hermano, es que usted sobrenaturalmente está viviendo una vida de santidad. No, la genética que ahora poseo en Dios a través de Cristo me lleva a vivir una vida natural en la santidad que el Padre depositó en mí. Esto no tengo que ser un superhéroe para ser santo, o tengo que hacer cosas. Inclusive a veces decimos que los milagros debieran ser nuestra manera natural de vivir, que donde hayan enfermos, nosotros a través de una oración sucedan milagros de una manera natural, porque tenemos el ADN del Padre. Mi amado, de ahora en adelante, a donde quiera que vayas tú vas a expresar el ADN del Padre. Y van a suceder cosas naturales, que no dejarán de sorprendernos, pero para nosotros son naturales. No sé si me estoy dando a entender. A mí hay cosas que aún me sorprenden, pero que comprendo que en mi vida espiritual son naturales. Amén. Porque de manera natural tengo que evidenciar la vida de santidad. Mi naturaleza es de una vida y una vida divina. Si bien es cierto que tenemos aún una vida bios, la vida natural, la vida física, esa es la vida bios, también somos participantes de la vida Zoe, que es la vida del Espíritu, y es la que debe tomar el gobierno de lo que somos. ¿Qué es lo que debe gobernar
en cuanto a mi identidad, pues la naturaleza que poseo. La naturaleza que poseo, que es la vida Zoe, debe ser la gobernante en mi vida natural, en mi vida física. Es la que debe tomar el gobierno de todo lo que somos. El apóstol Pablo lo expresa así en Gálatas 2:20, que tal vez no lo sabemos de memoria. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, ya mi naturaleza humana no vive, ya mis pasiones desordenadas no viven, ya mis deseos egocéntricos, naturales, humanos no viven, ya no vivo yo, ya no vive lo que yo quiero. ¿Cómo? Ya no vivo lo que yo quiero, ya vive el propósito de Dios en mí. Ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esa es otra pregunta que hay ahí, ese texto bíblico, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Así que si somos engendrados, escuche esto, mi amado, ya para terminar. Si somos engendrados, si tenemos su genética y por merecimiento, no por merecimiento, no por merecimiento, no es por lo que yo haga, yo tengo su genética no porque me lo merecía, es por pura gracia, ya sabemos el concepto de gracia. Son pequeñas palabras que vamos a tener que grabar de una manera en nuestra mente, porque eso nos ayuda a tener arraigado en nuestro corazón un concepto intelectual que se transforma en el desarrollo de una característica de la vida divina. Es importante que podamos entender a plenitud qué es genética, qué es engendrar, qué es espora, qué es naturaleza, qué es identidad, para que realmente podamos comprender con toda certeza de que somos hijos engendrados de Dios, porque tenemos su genética y que ahora el gobierno de nuestra vida no nos pertenece, sino que gobierna la vida Zoe, que es la naturaleza de Dios en nosotros. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí y lo que vivo, lo vivo en la carne, lo que vivo en la carne, lo que vivo aquí en este planeta Tierra, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me dio la legalidad de ser su hijo. Me dio la legalidad. Así que somos engendrados, tenemos su genética y no por merecimiento, sino por herencia, por su ADN. No es que lo que yo voy a hacer me va a hacer merecer mucho más que otros, no, es el ADN de Dios que ya está en nosotros como sus hijos, que nos da su naturaleza, que nos da su genética, que a través de esa espora, de ese engendramiento, ahora somos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios, hijos de Dios. Eso es por pura gracia, una gracia inmerecida, porque no merecíamos, pero por gracia Él nos hizo sus hijos, nos hizo sus hijos. Mis amados, qué maravilloso poder entender. Ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Yo quiero que tengas esa palabra en tu corazón, porque no somos cualquier cosa. No sé, en estos tiempos yo he sentido en mi espíritu que hay gente que se está como que ya no tenemos iglesia, ya no nos reunimos, ya ya no somos nada. No. Aquí lo importante es que cada uno de nosotros somos verdaderos hijos de Dios, entendidos en la gracia del Padre eterno. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. A lo suyo vino, pero a lo suyo no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de Dios, sí, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Mis amados, bendecidos en Cristo,
cuando este video suba a nuestro canal de YouTube, les haré inmediatamente llegar las preguntas a través del WhatsApp para que ustedes puedan ver, a medida que van viendo el video, puedan responder las preguntas, puedan contestar las preguntas para que mañana a las 9 de la mañana por Zoom podamos todos participar. Señor, gracias. Gracias porque tú eres quien nos guía, tú nos das entendimiento. Tú eres nuestra luz, nuestra guianza, nuestra fortaleza, Señor. Gracias por tu favor y por tu misericordia impartida en cada uno de nosotros. Gracias por hacernos tus hijos con una naturaleza diferente. Gracias por darnos tu genética, por hacernos participantes de la naturaleza divina. Y que en medio de esta vida física, natural, biológica, podamos expresar la vida sobre que contenemos, evidenciar nuestra identidad, nuestra naturaleza, las características del Padre Eterno, que deben ser evidentes en cada uno de los hijos de nuestro amado Rey. Gracias, Padre. No son las circunstancias externas las que nos dicen si somos hijos o no. Es mi interior, es la gracia de Dios en mí, es el ADN de Dios en mí, que jamás podrá ser quitado por algo externo, porque tú ya lo depositaste a través de la legalidad de Jesucristo en nuestras vidas, Señor. Padre, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, mis amados, mañana nos vemos por Zoom, 9 de la mañana, con sus hojitas, imprímanlas. Nos vemos a las 9 de la mañana para responder estas preguntas de este maravilloso taller que sé que nos va a ayudar. Voy a tratar de subir el video mucho más temprano, tipo 3 de la tarde, yo creo. Va a subir el sábado a las 3 de la tarde, el video está ya en el canal, si Dios lo permite. Y el cuestionario estará también en el WhatsApp de Casa Vida en Plenitud y en los otros 2 WhatsApps que están ahí también. Chao, bendecidos en Cristo.